tal chicas? ¿Qué tal chicos? Soy Douglas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube D-Rocks. En este episodio de hoy os voy a hablar de unos discos que marcaron mi vida. Discos que corresponden a etapas muy concretas en mi vida, principalmente en los 80, es decir, en mi preadolescencia y mi adolescencia y mi postadolescencia, digamos, ¿no? Son discos para mí eh, muy relevantes en mi vida, em, que formaron, digamos, mi juventud, me acuerdo, y me acompañaron en todo este camino, digamos, de la adolescencia o preadolescencia hasta la entrada en la edad adulta, ¿no? Y entonces para mí son discos que cada vez que los escucho, pues me devuelven a aquellos tiempos lejanos. Obviamente ya son 40 años. Am, pero siempre que los escucho, pues los escucho con mucho cariño, porque son discos que me formaron, ¿no? Digamos, como persona y, bueno, pues mis pensamientos, mi concepción de la vida también va asociada, digamos, a- al descubrimiento de estos discos en aquellos momentos, ¿no? Y por eso, bueno, me parecía interesante abordar, bueno, esto, digamos, comentaros, enumeraros un poco estos discos que considero, pues, muy relevantes y muy fundamentales, ¿no? Digamos, en mi crecimiento y en el conocimiento también de este género musical. Son discos importantes, pero no significa que sean los mejores discos de cada grupo, ¿de acuerdo? Para mí son discos que por lo mejor conocí el grupo pues, con ese disco, por eso le tengo más cariño que a lo mejor que, bueno, pues el mejor disco de la discografía de la banda, ¿no? Y entonces, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Entonces, y el, y el primer disco que quería comentaros es un disco que se publicó en el 71, es decir, bueno, pues ya hace 55 años exactamente. Y este disco es el disco el 4 de Led Zeppelin. Este disco es fundamental para mí. Um, Mi tío, el hermano de mi padre, fue el que me hizo escuchar este disco por primera vez, bueno, este grupo, Led Zeppelin. ¿Me acuerdo? Era muy fan de Led Zeppelin. Y entonces cada vez que iba a casa de mis abuelos, pues donde vivía todavía mi tío, pues escuchábamos Led Zeppelin y entre otras cosas, bueno, pues también escuchaba pues Roxy Music, David Bowie, Pink Floyd, Van der Graaf Generator, Ten Years After, este tipo de cosas, ¿no? Que le gustaba muchísimo, pero su grupo preferido era Led Zeppelin y la verdad es que, y de hecho este disco me lo regaló él, mi tío. Y siempre me fascinaba esta portada, también la contraportada, porque al lado de donde, cuando era un chaval hasta los 5 o 6 años, vivía en un barrio también, había una torre muy parecida a esta. Y siempre pensaba que a lo mejor era la misma torre, ¿no? De al lado de donde vivía yo en aquella época, ¿no? Y entonces siempre me ha fascinado y también está, cuando abres el disco también, tan mítico, ¿no? Este dibujo tan increíble, ¿no? Y este disco A ver, Led Zeppelin es realmente el grupo que me introdujo, digamos, en el rollo hard rock, ¿no? Um, y este disco me parece flipante. No sé si es el que más me gusta, Led Zeppelin. Me gusta mucho el 3, por ejemplo. Pero bueno, los cuatro primeros, bueno, Oficial Graffiti o House of the Holy también son increíbles. Pero bueno, este disco es formidable. Black Dog, Rock and Roll, Battle of Emotion, Stairway to Heaven, obviamente. Pero todo es increíble. Missing Mountain Hop, Going to California, quizás la que más me gusta de este disco. Um, es impresionante, es impresionante. Entonces, para mí es uno de los discos más relevantes para mí, uno de los grupos que realmente, pues sí, como he dicho antes, pues es el que me formó, digamos, que me introdujo en este rollo hard rock
Por eso este disco para mí es fundamental bueno, en mi crecimiento, digamos. Y Led Zeppelin es un grupo extraordinario. Es alucinante. Como un disco de Led Zeppelin es un despegue total, ¿no? Pero bueno, en fin, Led Zeppelin, el 4, es un disco primordial para mí, fundamental. Segundo disco, un disco también muy importante, publicó casi 10 años después, que el 4 es el Back in Black de AC/DC. Bueno, es el primer álbum con Bon Scott, con Brian Johnson, perdón. Bon Scott había fallecido el año anterior. Ese disco es uno de los discos más vendidos de la historia, un disco de rock más vendido de la historia, millones y millones de copias vendidas. Este disco cuando salió fue un acontecimiento total. Yo tengo, sobre todo, los recuerdos que tengo de este disco es que, bueno, sonaban siempre en la radio, pues que se escuchaba mucho en la radio en aquella época, pues Back in Black, Hells Bells, eran temas que sonaban constantemente. Y sobre todo porque tengo mucho cariño a este disco porque cuando me fui a campamentos en Semana Santa para esquiar y esas cosas, pues en las fiestas que hacíamos ahí en campamento, pues siempre sonaba este disco. Siempre. Y pues para mí, siempre que escucho este disco, pues me recuerda a esas clases y tal, aquella época y era alucinante. Y bueno, este disco es brutal, está claro. Bueno, es el mejor disco de AC/DC con Brian Johnson, me acuerdo. Yo soy más fan de la época de Bon Scott, pero bueno, este disco es un must, es grande, es enorme este disco. Y entonces este disco pues sí que me marcó mi infancia, sí, a principios de los 80, sin ninguna duda, Back in Black. Luego vamos con un disco también que, bueno, pues me marcó porque fue mi primer vinilo. El primer vinilo que me compré es el Killers de Iron Maiden. Este es el primero. Este vinilo es de principios de los 80. A ver, ese disco me marcó también. Estaba alucinando con recuerdo, miraba la portada también, estaba mirando todo cada detalle, todo era increíble este disco, y este disco es increíble. Es que qué portada, eso claro, eso para un chaval de 12 o 13 años, pues es como, wow, ¿esto qué es? ¿No? Mis padres estaban un poco asustados porque además me pillé la camiseta, además sin mangas, entonces mis padres estaban un poco tal, pero siempre agradecer a mis padres por haberme dejado escuchar este tipo de música y tal, sin ningún problema. Siempre he sido un chico muy libre de un poco de hacer un poco lo que me daba un poco la gana y me dejaban escuchar este tipo de música sin ningún problema. Y eso, este disco es brutal. Wrath Charmers, Ender Morgue, Killers, Prodigal Son, wow, es increíble este disco. Que marcó mi primer vinilo. Fundamental. Luego pasamos a un grupo que realmente en los 80 era sobre todo la primera mitad de los 80 era mi grupo preferido. Y este disco, Animal Magnetism, fue el primer disco de Scorpions que tuve. Scorpions era mi grupo preferido, sí, desde hasta el 80 y hasta el Royal Frosty. Era mi grupo, Scorpions. Y este disco fue mi primer disco, me lo regalaron mis tíos por mi cumpleaños. Y me flipó este disco y empezó una historia de amor con Scorpions total. Y esta portada pues me flipa, este disco me parece increíble. Es el segundo con Matthias Jabs en la guitarra, sustituyendo a Uli John Roth. El anterior era Love Drive, que era un buen disco también. Pero este disco me gustaba, era también un poco extraño y tal.
fue realmente el preludio al gran éxito con Blackout, Love at First Sting, etc. Pero bueno, este disco es alucinante. Scorpions fue un gran grupo para mí, fue el primer grupo que vi en concierto con mi tío, de hecho el tío que comenté antes, fue en Nantes, yo era un chavalín, era la gira de Blackout. Tenía 12, 13 años yo, y mi tío pues me llevó al concierto y tal, y me acuerdo que yo sí me subía a sus hombros porque era muy pequeñín, así para poder ver algo del concierto, ¿no? Y fue extraordinario, es algo que no olvidaré en mi vida. Y este disco pues para mí es brutal. Tengo mucho cariño a este disco, Animal Magnetism. Bueno, Scorpions también, un disco que me marcó también muchísimo y que es este también, que quería también mostrar, el Tokyo Tapes. Es el disco que cerraría, digamos, la primera etapa con Oli John Roth, ¿no? Luego, pues, John Roth se iría y, pues, publicarían Love Drive. Pero bueno, este disco para mí fue muy, muy importante también. Muy importante. Qué portada, increíble. George Schenker ahí. Y Francis Buchholz, que falleció el año pasado, creo, si no recuerdo mal. Luego vamos con otro grupo que realmente a principios de los 80 pues ya era un grupo para mí muy, muy importante, y este disco bueno, el grupo es Saxon y es el disco es Jägerlandet. Es el disco en directo que publicaron con las canciones bueno, más importantes de sus 3 discos anteriores, que era Wheels of Steel, Strong Mother Law y Denim and Leather. Y este live es alucinante, alucinante, y ese disco me lo ponía constantemente. Suena como un cañón este disco. Recuerdo que era un regalo de cumpleaños, lo había pedido, y como sabía que era, yo antes del día de mi cumple, pues busqué por la casa, porque sé que mi madre lo había comprado, y lo busqué y lo saqué y lo encontré, y estaba envuelto, me acuerdo, había quitado el papel ahí para verlo y todo, y lo voy a poner. Era increíble, la verdad. Pero es un discazo. No, los 3 discos que he comentado, son All the Low, Wheels of Steel y Denim and Leather, son clásicos de la banda. Increíble este disco. Es que todos estos temas ahí que vienen: Motorcycle Man, 747, Strangers in the Night, Princess of the Night, Song of the Low, Heavy Metal Thunder, 20,000 Feet, Wheels of Steel, Never Surrender, Fly in the Sky, Machine Gun. Es un cañón este disco, es un cañón brutal. Y suena como... es alucinante. Y es un disco que me marcó. El Saxon fue un grupo muy importante para mí. Y ahora vamos con otro grupo también que, bueno, pues que cambiaría, digamos, bueno, muchas cosas, y también mi forma también de escuchar música también. Y este es el primer disco de Metallica, Kill 'Em All. Este disco pues lo compré cuando salió, y es un disco, no es el mejor de Metallica para mí, pero este disco cuando lo compré me voló la cabeza, porque no estaba acostumbrado, porque era algo totalmente nuevo, un sonido nuevo, muy violento, muy, muy duro. Bueno, la verdad que yo escuchaba Iron Maiden, Saxon, Dio, Scorpions, tal, pero Iron Maiden, pero no, esta violencia, esta crudeza, esta agresividad, no la conocía. Entonces, cuando escuché por primera vez, cuando puse el disco y ya empezó Hit the Lights, dije, uff, no sé qué es esto. Y no sabía cómo digerirlo, ¿no? Me costó. Pero una vez que ya había asimilado, escuchado y digerido todo esto, era un flipe. Y luego yo, cuando salió Red Lightning, pues mis oídos estaban ya preparados, ¿no? Y luego, el momento de éxtasis total era con Master of Puppets, sin duda, era la obra magna de la banda. Pero este disco fue para mí muy, muy importante. Muy importante.
y es un discazo total. Luego vamos con otro grupo que fue para mí también muy importante, y este disco lo escuché no sé cuántas veces, centenares de veces, y es el Pyromania de Def Leppard. Un discazo increíble, publicado en el 83. No lo tenía este disco, primero tardé un poco en comprarlo, pero porque lo tenía un amigo mío, y entonces teníamos mi vecino, entonces teníamos un acuerdo, digamos, tácito, digamos, que si uno compraba el disco, pues yo no lo podía comprar y viceversa, ¿no? Entonces no lo compré, me lo tenía en cinta, obviamente lo había grabado, pero es un disco que realmente me alucinó, me alucinó. Es el mejor para mí, el disco de Def Leppard. Que todas las canciones son increíbles. Back to You, Draw a Photograph, Stage Fright, Too Late for Love, Die Harder, Enter, Fooling, War, Rock of Ages, Coming on the Fire, Action Not Words, Peace God Again. Es que es un disco redondo de principio a fin. Luego, pues, es realmente el disco que les abriría, digamos, el camino a Estados Unidos, ¿no? Y muchos grupos intentarían seguir la onda un poco de esto. Muchos grupos intentaron imitar Def Leppard. Algunos consiguieron, otros no tanto. Hablo sobre todo de, bueno, pues Judas Priest, Saxon, entre otros. Luego pues sacarían Hysteria, que bueno, les daría bueno, la fama mundial, el éxito brutal, pero bueno, ya el sonido ya pues sería vamos, más un hard rock pop, vamos a decirlo así, hard pop, ¿no? Pero este disco fue muy importante para mí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Luego vamos con otro disco también de un grupo que me marcó también, y este disco le tengo muchísimo cariño, es un disco que escuché muchísimo, es The Last in Line, Dio. El segundo disco de Dio, publicado en el 84. Le tengo muchísimo cariño a este disco. Bueno, primero me flipa la portada, me parece increíble. Y es un discazo. We Rock, The Last in Line, Breathless, Speed and Night, One in the City, Evil Eyes, Mystery, increíble. Eat Your Heart Out, Egypt, The Chains Around, que canción también para cerrar el disco. Me encantaba también la interior ahí, con esta gente ahí, como el público, me flipaba esta foto, no sé por qué. Y es un disco que recuerdo con mucho cariño. Recuerdo en viaje a España con mis padres, lo había grabado en la cinta y tal. Y es un disco que, bueno, claro, en la época pues se escuchaba radio cassette, ¿no? Entonces me había grabado mis cintas y tal. Y ese disco me acuerdo una vez, el año que, pues año 84, el verano supongo, pues lo puse, bueno, estaba con mi padre delante y ponía ahí hasta la saciedad, ¿no? Es que, y mis padres, pues no decían nada, aguantaban. Pero bueno, adoraba este disco y es uno de mis discos preferidos de Dio, sinceramente. La mejor etapa de Dio. Holy Diver, Last in Line, Sacred Heart, Dreamy World, 4 grandes discos. Luego el nivel bajaría. Pero bueno, esto es pura dinamita, es increíble este disco. Fabuloso. Y es un disco que tengo muchísimo aquí. Luego vamos con otro disco. A ver, lo he puesto aquí en esta selección. No puedo decir que es hard rock, es más bien rock americano, pero quería ponerlo porque es un disco que realmente me marcó profundamente y que escuché, pero miles de veces. Es un disco que adoro y este disco es el Reckless de Bryan Adams. Este disco es para mí forma parte de mi adolescencia y
Y es un disco que escuché tantas veces en mi cuarto. Estas canciones One Light of Affair, Run to You, Heaven, Somebody, Summer of 69, Kids Wanna Rock, It's Only Love, con Tina Turner. Wow, adoro este disco. Para mí este disco forma parte de mí. Es de mi infancia, de mi adolescencia. Está ahí, siempre está. Por eso quería mencionarlo. Era que no es un disco hard rock heavy, pero es un disco que marcó, yo creo que la generación. Y cuando salió este disco, pues yo tenía así 14 años, por ahí. Pues flipé con este tío, con este disco al cine. Y es un disco que me marcó, sin ninguna duda. Discazo de Bryan Adams. Un tío que ha colaborado con Motley Crue, con Kiss. Es un tío que le tengo bastante respeto. La verdad que luego hizo cosas muy comerciales y tal, pero bueno, me parece un tío bastante muy respetable. Mucho talento. Luego vamos con, bueno, pues una de mis bandas preferidas y es un disco que, bueno, pues sí que me marcó muchísimo. Es Theater of Pain de Motley Crue. Tercer álbum de la banda, en el 85 fue publicado. No es el mejor disco de la banda, pero fue mi primer disco de Motley Crue y es el que me metió, digamos, en el mundo de Motley Crue, que me introdujo, digamos. Había escuchado previamente el Shadow of the Devil porque lo tenía un colega, pero este fue realmente mi primer disco de Motley Crue y no es el que tenía, porque es el que tenía, tuve que comprarlo otra vez, que el que tenía pues lo dejé a un colega y nunca me lo devolvió. Error fatal, igual que los dos anteriores, igual que el Girls, Girls, Girls y el Too Fast for Love, que nunca recuperé, tuve que comprarlos otra vez. Pero este disco lo compré a un tío en mi colegio, lo había ganado en un concurso de la radio y bueno, me conocía un poco y sabía que a mí me gustaba este tipo de música y me preguntó si me estaba interesado en este disco y dije, por supuesto. Y me lo vendió por 50 francos el vinilo. Yo estaba eufórico ahí cuando los tenía. El cole estaba eso increíble. Y es un disco que no es, ya empieza el grupo un poco a la calidad un poco a bajar, pero me gusta, bueno, tiene los hits, Home Sweet Home y la versión también es Smoking in the Boss Room, pero me gusta también muchísimo Tonight We Need a Lover, Fight for Your Rights, que esa es la que más me gusta. Pero bueno, flipaba con las pintas de Disney, Master Millie, Nicky Six, ahí eran, wow, increíble. Este disco me marcaría muchísimo. Cuando pienso en aquella época, pues en este disco, pues eso, pienso cuando estaba en el cole y entonces pues lo único que pensaba estaba en clase y lo que quería era volver a casa y para escuchar este disco. Es lo que quería era volver a casa y escucharlo. Entonces volví a casa, pues, aunque tuviese deberes o tal, pero quería escuchar este disco. Impresionante. Luego vendían, bueno, pues Girls, 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 que sería un poco peor, pero luego volverían con Dr. Feelgood, que sería un disco también muy importante para mí, Dr. Feelgood, sin ninguna duda. Seguimos. Si antes hablé un poco de Bryan Adams, que era no realmente hard rock, también quería hacer mencionar también un grupo. No es hard rock, obviamente, pero es un grupo que me marcó muchísimo, es un disco que me marcó muchísimo y es un grupo que me gusta muchísimo. Espero no la redundancia, pero este disco es Clutching at Straws de Marillion. Sería el último disco con Fish, cantante. Luego sería sustituido por Steve Hogarth, pero este disco publicado en 87 me marcó.
De hecho, les vi antes en concierto cuando hicieron la gira para promocionar este disco, digamos, y me parece un disco increíble, muy bonito, um, hay canciones realmente impresionantes, Hotel Hobby, One Word Circle, The Time of the Night, es increíble, Just for the Record, Incomunicado, y sobre todo Sugar Mice. Sugar Mice, una canción desgarradora, uh, pero bueno, me parece. Quería mencionar este grupo, este disco, porque fue un disco que realmente me marcó. Fue realmente un disco que entrar un poco en la edad adulta también, tenía 18 por allá. Y entonces lo recuerdo con una etapa un poco extraña en mi vida también. Um, pero es un disco que marcó. Y Marillion es un grupo que adoro. Misplaced Childhood, el anterior era increíble, pero todos los discos que se publicaron después, con Steve Hogarth, me parecen, bueno, no todos, pero tengo bastantes discos de ellos y los que tengo pues son de una calidad muy notable, desde luego. Este disco fue importante para mí. Seguimos con otros discos que fueron publicados en el 87, que fue un año muy importante en la música hard rock. Y uno de los discos que me marcó muchísimo es el de Whitesnake, sin ninguna duda. Impresionante disco de la banda de David Coverdale. Es un disco que descubrí en la canal de Finestrat. Conocí a una chica americana y que me los puso en su Walkman y flipé, absolutamente. Es un disco que escuché miles de veces y es alucinante. Es un disco de principio a fin, Crying Rain. Es que el comienzo de este disco es alucinante. Luego Bad Boy, Still of the Night, Here I Go Again, evidentemente, obviamente la balada. Give Me All Your Love, This Love, también otra balada, Shooting on the Night, Straight for the Heart, Don't Turn Away. Es como, este disco es alucinante. Es un disco que me marcó. Otro disco de 87 también que me marcó muchísimo. Por un poco las mismas razones, porque fue un disco que descubrí, ya un grupo que descubrí realmente gracias a esta chica americana que conocí en la calle de Finestrat, aquel verano 88. Es Aerosmith, Permanent Vacation. No es el mejor disco de Aerosmith, obviamente, pero es un disco que tengo muchísimo cariño y que adoro este disco, porque todo lo que representa la época que viví era como vivir en un sueño, digamos, ¿no? Y aquel verano la cara de Finestrat, y entonces por eso siempre le asocio ese disco, igual que el Whitesnake, a aquel verano en la playa y con esta chica tan increíble que conocí. Y entonces por eso es un disco que, repito, realmente, bueno, es el disco que realmente le relanzó la carrera de, de Aerosmith, porque está un poco a las bajas y tal, y por los problemas que tuvieron, bueno, pues un poco de adicciones entre, bueno, de hecho Perry y Steven Tyler principalmente. Pero bueno, es un disco que, bueno, que me gusta mucho y luego, bueno, pues volver a tener éxito, luego vendría Pump y um, um, entonces, pues eso, es un disco que para mí me encanta la portada, por cierto, me parece muy chula y tal. Es un disco que asoció al verano, vacaciones, al amor de verano, y entonces por eso le tengo muchísimo cariño. Y bueno, uno de los discos que quizás el que más me impactó y no sé, me cambió. Yo creo que y creo que es el caso de muchísima gente de mi generación que, que estaban cuando se publicó ese disco y todo lo que vino después y todo todo lo asociado a esta banda es Appetite for Destruction de Guns N' Roses. A ver, este disco fue un shock emocional para mí. Cuando escuché este disco también
Realmente la había escuchado un pelín antes en casa de mi colega, pero realmente fue aquel verano con esta chica americana también, eh, que me lo puso también. Entonces cuando escuché Paradise City, escucharon My Welcome to the Jungle, fue ¿esto qué es? ¿Esto qué? ¿De dónde ha salido esto? Eso es como, no sé, creo que nunca volví a experimentar esto. Es decir, escuchas algo y dices, tu cabeza, ¡bum!, explota. Es como, estoy escuchando algo, estoy viviendo un momento importante en mi vida. Y con la música. Y eso fue lo que pasó con este disco. Um, Fue un shock tan grande, un momento de bienestar emocional, de disfrute, de... Era increíble, increíble. También asociado también a aquel verano, con esta chica americana, tal, y fue... Entonces todo fue una explosión de sensaciones, de emociones, y, y que nunca, creo que nunca volvería a producirse. Solamente a este nivel, quiero decir que sí, escuchaba muchas cosas después que sí que me impactaron, que me emocionaron, pero que a ese nivel, no. Yo creo que fue algo incomparable, incomparable. Ese disco es enorme, es enorme, es enorme. Luego también, con este el siguiente, Lies, también me impactaría muchísimo. Bueno, sobre todo la parte, las canciones acústicas, No Patience, Used to Love Her, You're Crazy, One in a Million. Pienso que fue un grupo que me marcaría también, bueno, luego dirían luego Use Your Illusion 1 and 2. Fue el primero en entrar a la tienda de disco en Nantes para comprármelo. Yo salía ese día, estaba en la cola, bueno, en la entrada, a la apertura de la tienda, y fui el primero en Nantes en pillármelo. Quería estar ahí, quería pillármelo, me lo pillé. Y fueron los dos, claro, y era el primero. La tienda. Y luego cuando tenían algo de, bueno, de publicidad, como un banner enorme ahí de cartón, y unos días después lo tenían ahí y los pregunté si me lo podían dar y me lo regalaron. No tenía en mi habitación un cartel enorme de las portadas de Illusion 1 and 2, azul y amarillo. Ahí mi habitación no tenía... Era súper fan. Pero este disco fue para mí el que me cambió la vida, sinceramente. Yo creo que para mucha gente. Mucha gente. Una pena que, bueno, el grupo se ha convertido un poco en una parodia de sí mismo, haciendo giras, sacando algunos temas un poco mediocres de vez en cuando. Pero yo creo que la gente que fan de Guns N' Roses pues se merece algo, mucho más respeto, yo creo, a mi juicio. Pero bueno, siempre quedará esto y esto para mí. Y voy a terminar con un disco también que publicado en el 90, un disco que, bueno, de un grupo que acaba de sacar un disco hace poco, muy buen disco por cierto, Band of Feathers. Es el álbum debut de los Black Rose, Shake Your Money Maker. Disco que me impactó también. Estaba alucinando con este disco, con esta banda cuando salió. Y tenía la camiseta también, me la había comprado en el Virgin Megastore de Burdeos, Shake Your Money Maker. Con los dos cuervos delante y detrás, Shake Your Money Maker. Les vi 4 veces en concierto. Es un grupo que adoro. Tengo todos sus discos. Os remito al episodio que he hecho sobre el ranking de sus discos de estudio. El último disco que han sacado es alucinante. Es brillante. Brillante. Y a pesar de todas las movidas que hayan podido tener, pues, en el pasado, de broncas y tal, pues siguen la brecha y siguen en muy buena forma. Pero este disco
es que adoraba esta banda, la adoro de hecho, sobre todo adoraba su actitud, el look, todo, y la música era increíble también. No era hard rock como heavy y tal, intentaron meter en el mismo saco ahí, pero ellos eran distintos, yo creo que bueno, si leéis la biografía difícil de manejar de Steve Gorman, que era la batería de la banda en aquella época, pues ellos se asimilaban más a, la, a grupos como Replacements, Vistar o Rem incluso, y luego también a todo, se asemejaban más a, a la onda de Seattle, ¿no? Con bandas como Alice in Chains, Soundgarden, ese tipo de bandas, ¿no? Más que con, creo que no, que con todo el rollo era glam metal, no era de Poison, de Warrant y compañía, ¿no? No era su rollo, pero bueno, en Instagram si le seguís, pues ves también que, bueno, que sí, son amigos de tipos de aquella época, ¿no? De aquel rollo glam metal, pero en aquella época, pues no, intentaban un poco, pero lo que pasa es que hacían giras o festivales con este tipo de bandas, ¿no? Pero este disco y el siguiente, que es el mejor, pero este disco que me introdujo, digamos, bueno, pues que fue el primer álbum debut, y entonces lo compré cuando salió y fue wow, 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 una bofetada muy grande y algo, no sé, algo distinto, algo fresco que me gustaba y me alucinaba. Black Rose, Shake Your Money Maker, discazo. Y nada más. Espero que hayáis disfrutado con este episodio. Como siempre, podéis dejar vuestros comentarios. Estaré encantado de contestaros. Y nada más por hoy. Así que nada, chao, chao.